decía Albert Camus en una conferencia que dio en los franciscanos hace, no sé, 1965 por ahí, y lo tengo aquí escrito, dijo, fijaos, el diálogo solo es posible entre personas que no dejan de ser lo que son y que dicen la verdad. Que el diálogo no tiene sentido si no hay verdad y que la única base sobre la que puede construirse la comunión con los creyentes de otros credos es la búsqueda compartida de la verdad. Y eso igual es el subtítulo del famoso poema de Borges, Los Conjurados, que supongo que más tarde leerá María, ¿no? Pero la hermosura es seguramente que estemos aquí juntos, que anoche nos recibiera Estéfano en su casa con su mujer y que seamos capaces de compartirlo. Y Fernando, que siempre es un hombre, una especie, en España se dice capitán araña, ¿no? El que lo diga todo y al final él se escapa por algún sitio. A mí me dijo que yo tenía que venir aquí y hablar del bien común. Y ya está. Ahí se queda todo, ¿no? Y miré otra de mis fichas, uno tiene muchas fichas. Y en la Rerum Novarum, por ejemplo, León XIII hace una primera referencia al bien común. Y dice, el fin de la vida social es el bien común históricamente realizable. Eso dijo León XIII. Y Juan Pablo II, el 100º Annus, dice que la finalidad de la empresa no es simplemente la producción de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa como comunidad de hombres que de diversas maneras buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera. Eso es la empresa. Y como yo leo todos los días muchos periódicos, ayer en un periódico español venía el Evangelio de la Crisis según San Francisco, que cuadraba, según Francisco, todavía no es San Francisco, pero que cuadra perfectamente con el tema de esta reunión de hoy. Decía el Papa, en tres o cuatro manifestaciones públicas en los últimos días, ¿no? Dice el Papa, hoy no es noticia si muere un mendigo, no es noticia que miles de niños no tengan para comer. Dice, si caen las inversiones, si caen los bancos, eso sí es una tragedia. Si las familias están mal, si no tienen que comer, no pasa nada. Esta es nuestra crisis de hoy. Y continúa. Y fue en la reunión de los embajadores, ¿no? Cuando dijo, la dictadura de una economía sin rostro ni objetivo humano, denunciando la precariedad cotidiana de consecuencias funestas, el desequilibrio promovido por la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, la corrupción tentacular y la evasión fiscal. Y hablaba al final de una ética a favor del hombre. Y yo recordé una reunión que tuvimos en Salamanca en el año 2009, en noviembre, yo creo que fue en los primeros días de noviembre, con el padre Calvé. Y el padre Calvé, lo tengo también en alguna ficha, hablaba de la globalización no amigable. Entre todos habíamos conseguido que la globalización no fuese una globalización amiga. Cuando se vendió la globalización, más allá de las ventajas que supone el que nos podamos comunicar en milésimas de segundo, en que se puedan hacer transacciones comerciales con solo apretar un botón de Singapur a Roma, el problema es que se nos vendió la globalización como algo que iba a procurar que la brecha de desigualdad que había entre pobres y ricos se estrechase. Y desafortunadamente la globalización no amigable ha conseguido que la brecha se convierta en una cima insondable. Hoy, y es verdad, las diferencias entre rico y pobre son diferencias absolutamente inasumibles. Es verdad, como decía Estéfano, que en la crisis del 29 los ricos perdieron y los pobres perdieron, pero en esta crisis actual los ricos han ganado y los pobres han perdido, de forma tal que ya nadie puede acceder a las sumas de riqueza. Stiglitz publicó un libro a finales del año pasado,
noviembre o diciembre se publicó en español, y aunque el libro se refiere a Estados Unidos y tiene alguna referencia específica a Europa, se llama El precio de la desigualdad. Este es el libro, ¿no? Como subtítulo, el libro dice el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Es decir, el 1% de los 300 millones de americanos, es decir, 3 millones de americanos, tienen lo que necesitan 297 millones de americanos. Y eso es algo que en los últimos tiempos se ha extendido hasta el punto de que la diferencia salarial entre lo que antes cobraba el empleado medio de una empresa y lo que cobra su primer ejecutivo, que podía ser de 1 a 30 o de 1 a 20 en Europa, se ha multiplicado de 1 a 475 en Estados Unidos. Es decir, por cada $1000 que cobra un empleado medio, su primer ejecutivo cobra al menos 475.000 dólares. Eso, lo miremos como lo miremos, es absolutamente indecente. Absolutamente indecente. Y creo que el bien común está definitivamente atacado por 3 circunstancias que a mí me gusta mencionar. Una es que, desafortunadamente, los financieros hemos conseguido que se convierta en un fin en sí mismo. Es decir, la búsqueda del dinero por el dinero ha hecho posible que pensemos en lo financiero como un bien que no es instrumental. Y el dinero es un bien instrumental que solo sirve para comprar cosas o para obtener servicios. Nunca puede ser un bien esencial. Lo hemos convertido en un bien esencial. La corrupción definitivamente se ha instalado entre nosotros y yo creo que viene para quedarse. Y no me refiero solo a países como cualquiera de los nuestros, que ocupan Argentina y Italia en el famoso índice de percepción de transparencia internacional. Está en suspenso. España no suspende, pero Italia y Argentina suspenden. Pero el problema de la corrupción no es que exista, el problema es que se ha metido en el tuétano de nuestro hueso y nos parece lo más normal del mundo que la corrupción exista. Y la lucha contra la corrupción se hace extremadamente difícil y compleja, ¿no? Y en tercer lugar, la desigualdad. Yo tengo datos que corroboran lo que decía Estófano antes, o lo que yo mencionaba también anteriormente. La distribución de ingresos y de la pobreza en los países de la OCDE se ha incrementado del año 2007 al año 2010. Es decir, los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Y no hemos hecho nada por evitarlo. Y probablemente es el momento en el que desde las empresas seamos capaces de atacar la responsabilidad social y buscar esa responsabilidad civil. Aunque a mí el discurso de Estéfano me ha provocado una distorsión enorme, porque mi tesis doctoral es sobre responsabilidad social. Entonces, de pronto me profundiza en el concepto y me obliga a que yo a partir de ahora estudie en un modo de responsabilidad civil que pueda ser aplicable al conjunto de las empresas, ¿no? Creo yo que la solución está en buscar, sin pedir perdón a nadie por ser directivo de una empresa ni por ser empresario, porque el crecimiento económico y social que ha tenido lugar en los últimos 40 o 50 años en el mundo no se explica sin la presencia de las empresas. Pero es verdad también que las empresas que hoy tienen un inestimable poder tienen también una enorme responsabilidad. Quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Y a la empresa, a la que hay que pedirle fundamentalmente que sea capaz de dar trabajo y de dar resultados, porque sin resultados no hay trabajo, y que hay que pedirle que sea innovadora y que sea eficiente, a esa empresa además hay que pedirle que sean capaces de hacer las cosas de una forma mucho más amigable en un escenario diferente y que se comprometan socialmente, porque no podemos entender el mundo hoy
sin una empresa que se convierta en una institución de servicio público. Para eso están las empresas, por encima de los políticos, a los que pagamos para que nos resuelvan los problemas, no para que nos creen más problemas.